Hola hermanas y bienvenida a este nuevo estudio del apóstol Pablo a los Gálatas, en donde nos tomamos un tiempo para estudiar y meditar esta porción de la Biblia. Para comenzar el estudio de hoy día me gustaría que tuviéramos un momento de oración, ¿sí? Oremos, hermana. Amado Dios, Señor, le damos muchas gracias por este tiempo, gracias porque podemos acercarnos a usted. Gracias también porque podemos estudiar juntas, Señor, la Biblia. Gracias también por este tiempo que vamos a pasar en ella. Desde ya le pedimos que nos esté guiando, nos esté ayudando y que también hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Le damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, lo primero que vamos a hacer es leer los pasajes que nos tocan hoy día, y es Gálatas, capítulo 3, versículos del 19 al 22. Ya vamos a comenzar leyendo los pasajes. Leo. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue otorgada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley ¿es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Bien, en los estudios anteriores que hemos tenido con nuestra hermana, hemos aprendido principalmente que la ley Dios nos las da para restaurar nuestra relación con Él, ¿sí? Y eso podemos verlo en Gálatas 2:16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces aprendemos acá en este pasaje que Dios no nos da la ley para restaurar nuestra relación con Él, ¿sí? La ley no tiene ese propósito. Segundo, Dios no nos da la ley para recibir vida, ¿ya? Y eso lo encontramos en Gálatas 3:11. Dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, Dios no nos da la ley para recibir vida, ¿ya? No podemos recibir vida a través de la ley. Hermanas, teniendo estos dos puntos claros, podemos responder a esta pregunta, ¿sí? Hay un título en sus Biblias, no sé, aquí dice el propósito de la ley, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo durante todo nuestro estudio de hoy. Pero hay una pregunta, dice: ¿para qué sirve la ley? Entonces yo añadí también una pregunta que dice: ¿para qué Dios nos dio la ley? Entonces, ¿para qué Dios nos dio la ley? ¿Sí? Esta es la pregunta del estudio de hoy día. Y bien, comencemos con el versículo 19, ¿sí? Capítulo 3 de Gálatas 19. Solo la parte A dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Yo estuve buscando este pasaje en otra versión, que es en la NTV, y dice así: entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Entonces podemos traducir esta palabra, que es transgresiones, a pecado. Y bueno, tú y yo somos pecadoras. Y si tú dices no soy pecadora, bueno, te invito a que un día entero intentes no pecar, y no vas a poder. No vas a poder, porque somos pecadoras y esa es nuestra condición, ¿sí? Nuestra condición después del Edén, después de esta desobediencia que tiene Adán y Eva, si bien no solo fue una caída, fue una muerte espiritual, ¿sí? La Biblia dice que fue una muerte, y de hecho dice también que por esta muerte pasamos a estar destituidos de la gloria de Dios.
Busquemos Romanos 3:23. Yo creo que muchas de nosotras se sabe este pasaje de memoria. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituido tiene que ver con esta idea de estar separados, ¿sí? Estamos separados. Nuestra condición era pecadoras sin vida, sin justicia, sin esperanza. Esa era nuestra condición. Entonces, somos pecadoras. Eso equivale a que no tenemos justicia, no tenemos esperanza. Pero Dios muestra su gracia, no solo a nosotras, sino que a toda la humanidad, y nos da una promesa, ¿sí? Nos da la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Bueno, la promesa es Cristo el Hijo, quien iba a traer salvación, justicia y vida, ¿sí? Y avancemos un poquito con el versículo de Gálatas, la parte B, ¿sí? 3:19b, dice: hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Para entender un poco este versículo debemos leer Gálatas 3:16, que dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Entonces, Cristo, la descendencia prometida a Abraham, ¿sí? Ahí se entiende un poco mejor esta parte del versículo, ¿sí? Cristo era la descendencia prometida a Abraham. Pero una persona pecadora no puede recibir la realidad de esta promesa de salvación si no reconoce en su corazón que es pecador, que es pecadora, ¿sí? Porque los pecadores, la gente pecadora, estamos llenas de orgullo, ¿sí? Nosotras estamos llenas de orgullo. Y uno de los principales frutos de esto es la independencia, es sentir y pensar que podemos hacer todo solas y que podemos, de cierta forma, sentir que no necesitamos a nadie, que no necesitamos a Cristo. Y esto es lo mismo que le pasó a Eva. Eva, de cierta forma, extiende su mano, toma el fruto y dice: yo puedo ser como Dios. Y orgullo, una persona que no reconoce y no muera su orgullo, no reconoce su pecado, no puede aceptar esta promesa de salvación. Entonces Dios nos da por gracia esta ley, pero de nuevo, ¿para qué Dios nos da la ley? ¿Sí? ¿Para qué Dios nos da la ley? Bueno, Dios nos da la ley para evidenciar nuestra condición, que es pecadora, y prepararnos para recibir la promesa y para más adelante conocer a Cristo, ¿sí? Para eso Dios nos da la ley. ¿Y qué estaba pasando en este tiempo? ¿Qué estaba pasando con los Gálatas? ¿Qué estaba pasando con los judíos? ¿O qué está pasando con muchas de nosotras? Por nuestro orgullo, en vez de permitirnos que la ley nos señale nuestra condición de pecadora, decimos: no, la ley no sirve para eso. La ley sirve para alcanzar la justicia. La ley me la dio Dios porque yo puedo llegar a ser como Dios. Yo soy perfecta, yo no necesito una promesa. Yo solamente necesito aferrarme a cumplir y alcanzar la ley por mis propios méritos, y no necesito a Cristo. Entonces, este es el problema, hermanas. El problema es que no entendemos para qué Dios nos dio la ley. Y los judíos tampoco estaban entendiendo para qué Dios les dio la ley. Sino, a veces pensamos, no sé, cuando vamos en un colectivo o cuando vamos en una micro o en el metro, decimos si somos amables con esta persona o si tenemos una buena acción, vamos a tener la puerta abierta al cielo. Y eso no es así, porque ese no es el plan de Dios. La ley fue creada por Dios como una fuente de corrección y dirección, ¿sí? También fue creada como una fuente de que yo me tengo que corregir y tengo que seguir mi camino, ¿sí? También fue creada para preparar mi corazón, para entonces poner toda mi fe en Cristo, quien es el único que cumplió la ley perfectamente. Cristo Jesús, Él cumplió la ley perfectamente. También podemos decir que la ley es un espejo, ¿sí? La ley es un espejo que nos muestra nuestra condición.
y cuánto necesitamos ser justificadas, cuánto necesitamos de un Salvador, cuánto necesitamos a Cristo, ¿sí? La ley vino también para mostrar a las personas, a los judíos, a los gálatas, a las personas necias, como tú, como yo, cuánto necesitamos de un Salvador, ¿sí? Cuánto necesitamos a Cristo. Entonces tenemos un esquema, ¿sí? Tenemos el pecado, ¿sí? Estamos acá las personas pecadoras, ¿sí? Tenemos el pecado y tenemos a Dios, ¿sí? Y tenemos la ley. Entonces aquí nos manda Dios la ley. Primero viene la ley, ¿sí? La intención de la ley era que solo durara un tiempo, ¿sí? Un tiempo nos dio esta ley como un medio de mediador, puede ser, y que a través de ella, no de una forma plena, tampoco de una forma completa, el hombre podía acercarse un poquito más a Dios, ¿sí? Podía acercarse un poquito, pero solo era una sombra, ¿sí? La ley fue durante un breve tiempo para que en este momento llegara solamente el real mediador, ¿sí? Y el real mediador era Cristo Jesús, ¿sí? Cristo Jesús es el real mediador. Y tú y yo no podemos cumplir esta ley, ¿sí? No podemos cumplir la ley nunca. Nunca podemos cumplir la ley. Por eso Dios nos deja a Cristo, ¿sí? Nos deja la promesa, como dice acá en la Biblia, para que por Él podamos ser salvas y justificadas, ¿sí? Por el perfecto cumplimiento de la ley, Cristo Jesús. Vamos a avanzar con la última parte del versículo 19, que dice: y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La ley fue entregada por medio de ángeles, ¿sí? ¿Cómo podemos comprobar eso? Eso lo podemos ver en en Hechos 7:53. Vamos a Hechos 7:53. Dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces la ley fue entregada por ángeles, ¿sí? Como lo vimos, como lo acabamos de leer, pero no directamente al pueblo, sino esto fue a través de un mediador. Y ese mediador fue Moisés, ¿sí? Entonces podemos avanzar con el versículo 20, ¿sí? Continuamos con el versículo 20, que dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hermana, acá debemos entender que un mediador es necesario cuando hay dos partes involucradas, ¿sí? Dos partes involucradas. Entonces Dios usó un mediador para entregar la ley al pueblo, ¿sí? Y el pueblo iba a requerir cumplir esa otra parte. Pero usó un mediador, por ejemplo, cuando entregó la promesa a Abraham. No, la entregó directamente, ¿sí? Fue directo. Porque el plan de Dios era la promesa, ¿sí? Algo que Él iba a cumplir, algo que Él iba a hacer y algo que tú y yo íbamos a recibir, ¿sí? La promesa, ¿sí? La promesa que acabamos de leer acá, que la promesa es la salvación a través de la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Solo depende de Él, solo depende de Cristo, no hay un mediador, ¿sí? Entonces, a Abraham se le dio una promesa, no por ser especial, de hecho, Abraham era un pagano, no por sus obras, sino por gracia. Por gracia, Abraham recibió la promesa y confió en ella y fue justificado. Tú y yo, hermanas, podemos perdernos de no ver esta verdadera provisión de Cristo, sí, de no ver esta promesa. Y aferrarnos a creer que podemos llegar a agradar a Dios solamente cumpliendo la ley, ¿sí? Por nuestros propios méritos. Y debemos estar muy atentas a ver la real promesa, ¿sí? Que es Cristo Jesús. Él es nuestra real promesa. Bien, avancemos con el versículo 21. ¿Qué dice? Pregunta: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pregunta:
¿Dios se contradice cuando envía la ley y luego la promesa? ¿La ley es enemiga de las promesas? No, no. La ley es buena porque es el plan de Dios. Dios nos muestra su santidad, su perfección y nuestra falta de ello, ¿sí? Nuestra falta de perfección, nuestra falta de santidad. Entonces, ¿qué pasa? Primero viene la ley, ¿sí? Tenemos acá el esquema, viene la ley. Después, ¿qué hace la ley? Cumple su labor. ¿Por qué? Porque nos muestra nuestra incapacidad, ¿sí? Nuestro pecado. Y luego viene la promesa, que es la solución en los méritos de Cristo, ¿sí? Solo en los méritos de Cristo. Entonces viene la ley, cumple su labor y luego viene la promesa. La ley también la podemos definir como la expresión perfecta del carácter ético y de los requisitos de Dios, ¿sí? Leo para ustedes, la expresión perfecta del carácter ético y de los requisitos de Dios. Y muestra nuestra incapacidad de obedecer la ley, ¿sí? Es decir, de agradar a Dios. De cierta forma, hermana, siempre vamos a estar en deuda con este tema, porque no podemos cumplir la ley al 100%. No podemos. Solamente la cumplió Cristo, ¿sí? Solamente Él cumple la ley a la perfección. Entonces la ley es buena, porque la ley nos dirige nuestra mirada a Cristo para ser justificadas. Último versículo, el 22, dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Hermana, todos somos prisioneros del pecado, ¿sí? Y si tú me dices, no, yo me siento muy libre, y bueno, te hago la misma pregunta que te hice al principio. Intenta no pecar un día. No vas a poder, porque eres pecadora. Y hermanas, nosotros estamos encarceladas, ¿sí? De cierta forma. Pero aquí, ¿qué dice? Dice que recibimos la promesa de libertad a través de la persona de Cristo, ¿sí? Recibimos esta promesa de libertad a través solamente de Jesucristo. Imagínate que estamos encerradas bajo pecado, ¿sí? En una cárcel. Y viene Cristo, viene su cruz, viene su sacrificio. Y abre la puerta para que tú y yo podamos experimentar esta libertad del pecado, ¿sí? Pero esto solamente lo podemos hacer si creemos y confiamos en esta promesa. Hermanas, si creemos y confiamos, vamos a poder tener una vida de santidad. Pero ¿qué pasa muchas veces con nosotras? ¿Qué pasa con nosotras? Nos volvemos cómodas esta cárcel, ¿sí? Lo volvemos un lugar seguro, cómodo, quizás practicando los mismos pecados, teniendo las mismas luchas. Pero el Señor demanda que busquemos la santidad, ¿sí? Debemos buscar la santidad, porque si conocimos a Cristo, debemos andar en una vida de santidad. Preguntas entonces. Pregunta número 1. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley, hermanas? Bueno, sirve para mostrar el carácter de Dios y mi incapacidad de agradarle por mis propios méritos, ¿sí? Me muestra mi condición de pecadora y de no poder agradarle, ¿sí? Segunda pregunta. ¿La ley es contraria a la promesa? No. Aprendimos que la ley vino primero, una solución temporal, ¿sí? Que podíamos acercarnos un poquito a Dios. Pero luego viene la promesa, que es Cristo Jesús, y esa fue la solución definitiva. Bueno, hermana, hemos terminado el estudio de hoy. Espero que hayamos podido entender para qué sirve la ley y cuán agradecidas debemos estar de la promesa, ¿sí? Cuánto debemos agradecerle al Señor diariamente por su promesa, por Cristo Jesús. Bien, terminemos en oración. Amado Dios, Señor, le damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos buscarte. Gracias también porque nos diste esta promesa preciosa, Señor, que
que es tu Hijo, Señor Jesucristo. Gracias también porque también enviaste la ley. Y gracias, Señor, porque tú nos haces mirar y corregir nuestros errores, Señor, y poder buscar la santidad, Señor. Te pido que nos ayude en este camino de la santidad, que es un camino largo, Señor, quizás difícil, pero no tan difícil de cumplir, Señor, si estamos aferrados a tu palabra y a tus requisitos y a tus estatutos, Señor, y a tu palabra principalmente. Damos gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanas que pueden escuchar también este estudio y podemos aprender juntas del Señor. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas, las invito a que sigan estos estudios bíblicos, mediten en la palabra del Señor y puedan crecer día a día en ella. Un abrazo y que tengan un muy buen día y una buena semana. Chao.